Historias de la economía. Episodio 228. Nixon, Trump y el peor presidente en la historia de la Fed. Una de las grandes preguntas que sobrevuela la economía estadounidense estos meses es quién será el próximo presidente de la Reserva Federal. El actual presidente, Jerome Powell, cumple mandato en mayo de 2026 y desde hace meses Donald Trump ha puesto su maquinaria de elección en marcha. A nadie se le escapa que el objetivo principal del magnate es asaltar y tomar el control de la Fed. Pero la última vez que la institución sufrió una amenaza tan grande a su independencia fue en la época de Nixon, en los 70, y aquello acabó mal. Trump nunca ha escondido que quiere a alguien de su cuerda para manejar a la Fed y los tipos de interés. Ya lo dijo una vez sin pestañear. Sé mucho más que Powell sobre tipos de interés, creedme. Trump ya ha conseguido colar a uno de los suyos dentro del Comité Federal del Mercado Abierto, el organismo donde se decide la política monetaria de Estados Unidos. Stephen Miran ha entrado en la cocina de la Fed, confirmando el perfil agresivo de recortador de tipos y pide bajadas radicales cada vez que abre la boca. Sí, los mercados están tensos, esperando a ver si Trump elige un perfil técnico de banquero central o un personaje afín a sus intereses políticos. Entre los nombres que están sobre la mesa, se habla de Scott Bessent, actual secretario del Tesoro, de Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de Trump, o Christopher Waller, que es actual gobernador de la Fed y que lleva unos cuantos meses haciendo guiños a la Casa Blanca. Y también están sobre la mesa Kevin Warsh, un exmiembro de la Fed, con un perfil halcón que no encajaría mucho con las pretensiones de Trump, pero que no deja de estar en la boca del presidente. Pero todo lo que está ocurriendo evoca a Arthur Burns, que fue el peor presidente de la historia de la Fed. Es el famoso hombre de Richard Nixon en la Fed, ¿no? Muchos libros y artículos lo señalan como el responsable de no poner freno a la inflación en la década de los 70. Es ese mismo, sí, pero la realidad es algo más compleja que la simple etiqueta que se le ha puesto históricamente del peor banquero central del mundo. Merece mucho la pena recordar su historia para entender cómo se llegó a ese momento y qué puede ocurrir ahora. Para eso hay que ir a 1970. Richard Nixon lleva poco en la Casa Blanca y teme que una recesión arruine su reelección. Y su problema se llama William Martin, un banquero central clásico. Cada vez que asomaba la inflación subía los tipos sin dudarlo. Mejor prevenir que curar. Vamos, un halcón de manual. El tipo de banquero central que habría hecho enfurecer al propio Trump. Exactamente. Así que Nixon decidió sustituirlo por alguien más amable. Arthur Burns era su asesor económico, un amigo y un economista brillante, pero era demasiado cercano a la Casa Blanca. Lo más sorprendente de la relación de Nixon y este banquero fue que quedó registrada en las cintas del caso Watergate, las mismas que hundieron la carrera política del propio Nixon. Nixon puso una grabadora en el despacho Oval para grabar todas las conversaciones que hacía con todas las figuras importantes para luego pasar a la historia. Y ahí quedó grabado cómo Nixon maniobraba para asaltar la Fed. O sea que mientras tramaba robar papeles de los demócratas, también intentaba controlar la política monetaria del país. El caso Watergate contiene valiosas lecciones de cómo ingerir en la independencia del Banco Central. Totalmente. Y en una de esas conversaciones, de hecho, Nixon le espeta a Burns: sé que existe el mito de la Reserva Federal Autónoma, y cuando te presentes a la confirmación, algún senador podría preguntarte sobre tu amistad con el presidente. Y a continuación le sugiere que le llame a él mismo para pedirle consejos sobre cómo responder a los senadores. Ehrlichman, uno de los asesores de Nixon, formaba parte del núcleo del presidente, y en su libro de memorias relataba esta conversación. Nixon era plenamente consciente de que su cercanía a Burns era un problemazo de libro, pero siguió adelante igual.
¿Cuál era la obsesión de Nixon? ¿Qué es lo que quería que hiciera exactamente? Pues lo que quería el presidente era llegar a las elecciones de 1972 con la economía a toda marcha y con pleno empleo. Así que le pidió a Barnes que redujera el desempleo a cualquier precio, incluso si eso disparaba la inflación. Y eso significaba bajar tipos y aumentar la masa monetaria, o sea, el dinero en circulación, poner la máquina de imprimir billetes al máximo. Y se lo pidió no una, sino múltiples veces en sus reuniones. Me imagino que las cintas grabarían todo eso, ¿no? Sí, y esas grabaciones existen, precisamente tenemos aquí unas de ellas. ¿Cómo va? Supongo que... ¿Crees que en cuanto a nuestra oferta monetaria actual hemos llegado al límite, no? Es decir, en cuanto a mi influencia sobre él. Eso es lo que realmente pregunto. Bueno, ya sabe, él dijo que votaron a favor de aumentar. Lo sé. Y él dijo que yo... ¿Qué dijo exactamente? Dijo Dijo que estoy de acuerdo con eso. estoy de acuerdo. Dijo que se quería que se aumentara y eso fue lo que dijo. Lo anoté en mi libreta. En esta grabación se escucha precisamente a Nixon hablando con su secretario de Estado, George Shultz, sobre la promesa de Barnes de aumentar la masa monetaria, recordándole que se lo había dicho y hasta lo había escrito en su blog de notas. Y poco después deja claro que le ha advertido de que no va a nombrar a sus candidatos a la Junta de Gobernadores de la Fed, los de Barnes, sino que Nixon iba a poner los economistas que le gustaran a él, vamos, los que prometieran bajar tipos como él quería. Y en otra cinta están hablando Nixon y el propio Barnes. Barnes le anuncia que han bajado los tipos y Nixon se alegra. Y Barnes le dice que en el comunicado han escrito que lo han hecho para impulsar la actividad económica, que era justo lo que Nixon quería oír. Hoy hemos reducido la tasa de descuento. Ah, sí, bien. ¿Cuál es ahora? ¿4,5? No, la bajamos al 4,5%. 4,5, sí. Y normalmente cuando reducimos la tasa de descuento o hacemos un cambio, simplemente decimos que la hemos reducido. Hemos hecho un cambio para ajustarla a las condiciones del mercado. Correcto. Esta vez dijimos que lo hacemos en parte por esa razón, pero también para impulsar la expansión económica. A continuación, Barnes le informa de que va a haber otra reunión el martes y que va a presionar a los gobernadores para que adopten más medidas agresivas. Nixon le anima a darles una pequeña patada en el culo para que las acepten. Correcto, y lo hice por otra razón. Tengo una reunión de mi comité de mercados abiertos el martes. Ah, sí, ya veo. Con esta acción les he advertido de que quiero que ese comité tome medidas más enérgicas el próximo martes. Estupendo. Bueno, puedes liderarlos, ya sabes. Siempre lo has hecho, así que dales una pequeña patada en el culo, ¿de acuerdo? Vamos, que Nixon ordenaba y Barnes obedecía, ¿no? Bueno, tampoco tanto. Nixon sospechaba que Barnes no era todo lo entusiasta que debía a la hora de obedecer sus órdenes, y temía que le estuviera mintiendo, por lo que llegó a amenazar con filtrar ataques contra él a la prensa. Vamos, poner bulos para presionarle. De una forma u otra, el banquero acabó haciendo lo que quería. Bajó los tipos e inyectó dinero en masa durante 1971 y 72. Y claro, los precios se dispararon. Sí, pero no de inmediato. Primero, Nixon congeló salarios y precios por decreto, una medida de emergencia, y mientras tanto Barnes bajaba los tipos. Resultado, las elecciones del 72 fueron un paseo para Nixon. Ganó por goleada, se llevó 49 estados de los 50 en juego. Claro, hasta que los controles se levantaron y la realidad se desató. La inflación pasó del 3,6 al 9,6% en un año, y los tipos de interés tuvieron que dispararse hasta el 13% para intentar frenar aquella tormenta. Fue el inicio de la gran crisis inflacionaria de los 70 y ya no se arregló hasta pasados los 80. Pero entonces, ¿por qué algunos economistas dicen que Barnes no fue tan culpable del desastre con la inflación? Bueno, esta es una teoría que están sobre todo alentando desde la Fed de Richmond. Robert Hetzel, un veterano de esa Fed,
experto sobre aquella época, cree que Barnes fue una víctima del entorno político-intelectual de su tiempo. Dice que no basta con analizar las decisiones de Barnes, sino que hay que entender las instituciones que había en aquel momento. En los años 70 se creía que el gobierno podía y debía controlar la economía, y la idea del Banco Central Independiente todavía no estaba consolidada, como hoy en día. Vamos, en Inglaterra, el Banco de Inglaterra dependía directamente del gobierno. O sea, que el problema no era solo Barnes, sino todo el sistema político que lo rodeaba. Exacto. Y además, las herramientas con las que contaba la Fed eran deficientes. Hetzel lo explica con una frase demoledora. A comienzos de los 70, las estadísticas de productividad, producción real y producto potencial eran incompletas y a menudo engañosas. Así que Barnes bajó los tipos creyendo que la economía estaba débil, cuando en realidad ya se estaba recalentando. Eso es, los modelos de la época sobreestimaban la holgura de la economía y subestimaban la inflación. Con los datos de entonces, Barr pensaba que actuaba con prudencia, pero con los datos de hoy es un error monumental lo que estaba haciendo. Y aquí estamos, medio siglo después, con Trump otra vez intentando entrar por la puerta de atrás de la Reserva Federal. La gran diferencia es que esta vez los datos de inflación son de mejor calidad, pero las presiones políticas son igual de fuertes que con Nixon. ¿Hay riesgos de que la inflación se descontrole igual que en los 70? Bueno, por ese episodio ya hemos pasado en los últimos años. Desde la crisis energética de 2021, que hizo una subida de precios generalizada en Europa y en Estados Unidos, y la crisis de cadenas de suministro por el COVID, provocó un ciclo de subidas de tipo brutal para encauzar la inflación. ¿Es posible que se repita? Nadie lo sabe, pero hay un riesgo extra por las actuales tensiones geopolíticas. Y además, en Estados Unidos, los aranceles de Trump están subiendo la inflación, y si se mantienen durante mucho tiempo, pueden acabar contagiando al resto de la economía, que es precisamente la preocupación de la Fed ahora mismo. Donde hay un paralelismo más claro es en el interés de Trump de mantener a flote la economía y la efervescencia de los mercados financieros. Y la creencia del magnate es que esto solo sucederá si los tipos están en el nivel más bajo posible. De los nombres que han sonado, ¿cuál te parece que más se adaptaría al plan de Trump? Bueno, de los nombres que le ha propuesto a Trump Scott Bessent, el secretario del Tesoro, hay dos grupos. Por un lado hay un buen puñado de tecnócratas, como dos de los gobernadores actuales de la Fed, Chris Waller y Michelle Bowman, que aunque han hecho guiños a la posición de paloma de Trump, tienen años de experiencia en el Banco Central y nunca han sacado el pie del tiesto, y sería muy raro verles tomar decisiones drásticas siguiendo las órdenes de Trump. Luego está Kevin Warsh, que ya hemos dicho que era un exmiembro de la Fed, que tiene un perfil halcón que no encaja mucho con las pretensiones de Trump y que en su primera etapa como gobernador del Banco Central no dejó muchas señales de que pudieran presionarle. Pero todos estos nombres son los más normales, ¿no? Los que dan miedo a los mercados son otros. Pues sí, entre los que más miedo darían están Kevin Hassett, el director del Consejo Económico Nacional, o el propio Scott Bessent. Trump dijo que no descartaba nombrarle a él incluso si ninguno de los nombres de su lista le acababan de encajar. Los dos son economistas, sin duda, y probablemente no bajen los tipos al 0% de golpe, como pide el magnate, pero seguramente sus relaciones con él serían mucho más cercanas y preocupantes de lo que les gustaría a los mercados. Y luego está la traca final, la posibilidad de que nombre a alguien inesperado, o de un perfil como Stephen Miran, el hombre de Trump en la Fed, el que acaba de nombrar como gobernador, que sí ha hablado directamente de bajar los tipos al 0%. Si le nombra a él o a alguien parecido, lo de Nixon y Vance quedaría como una broma en comparación. Veremos quién termina sucediendo a Powell al frente de la Fed y si se trata de un nombramiento tan preocupante para los mercados como podría ser. Desde luego, Barnes, desde el más allá, estará a la espera de saber si deja de ser el peor presidente de la Reserva Federal en toda la historia.
La edición sonora y la selección musical de este capítulo son de Remo Vicario. La idea original y el texto son de Francisco Sánchez y míos. Yo soy Víctor Ventura y aquí ha estado también Víctor Blanco, acompañándonos con su voz. El Economista Podcast.